Regresamos a Punto y Contrapunto. Ayer se dio a conocer que una jueza de distrito determinó que el gobierno federal debe inmunizar contra la COVID-19 a todas las infancias de 12 a 17 años, aunque no tengan comorbilidades. Recordemos que desde junio de este año, el gobierno federal aceptó aplicar Pfizer, la única vacuna avalada hasta ahora para menores, pero solo a quienes tienen otras enfermedades que aumentan su riesgo de sufrir los efectos graves de esta enfermedad, como diabetes, obesidad grave, hipertensión, asma y tumores malignos. También contempla a quienes tienen síndrome de Down, VIH o están embarazadas de este rango de edad. Hasta ahora se reportó que 23,000 menores han recibido la vacuna y se espera que en total 1 millón se registren en todo el país para recibirla. Pero el pasado 8 de octubre, tras la presentación de una demanda de amparo para una joven de 15 años sin comorbilidades, la jueza no solo determinó que debía ser inmunizada por ser población vulnerable ante la variante Delta al no estar vacunada, sino que determinó que todas y todos los menores de 12 a 17 años deben de ser inmunizados para no vulnerar su derecho a la salud. La jueza ordenó a las autoridades federales incluir a este sector de la población en la estrategia de vacunación que empezó en diciembre de 2020 y se planea terminar en marzo de 2022. Ayer mismo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que no han recibido la notificación oficial del juzgado y que cuando la tengan, la analizarán. Bien, último tema de la noche. Comienzo contigo, Eder. Finalmente, pues a través de esta decisión por parte del Poder Judicial, pues se tendrá que incluir a los menores de 12 a 17 años en la Estrategia Nacional de Vacunación contra la COVID-19, aunque veremos y habrá que esperar a ver si la Secretaría de Salud pues impugna esta decisión. Pero, ¿qué te parece esta medida? ¿Finalmente es muy tarde o está bien? No, ni es muy tarde ni es inapelable. Van a analizarla y no creo que, como dices tú, que apele el gobierno federal la decisión, pero tampoco creo que sea un asunto ya juzgado o como dices, que sea demasiado tarde. Ya abrieron las escuelas en sector en primaria, la educación básica, perdón, ya iniciaron clases y no ha habido brotes significativos de COVID en el consenso científico mundial mediado por la Organización Mundial de la Salud, se ha dicho que si bien sí ya se puede vacunar a las infancias o a adolescentes, todavía no es una urgencia indispensable. En algún momento va a suceder. En algún momento va a generarse el consenso porque habrá más vacunas especializadas que ya hayan hecho pruebas con infancias y no haya efectos secundarios. Pero mientras eso no suceda, mientras no sea un consenso de la Organización Mundial de la Salud, el gobierno de México ha dicho, esperemos a que haya suficiente evidencia de que ya es necesario proceder a la vacunación. Por ahora la evidencia que hay, no solamente por el consenso científico mediado por la Organización Mundial de la Salud, sino también por la experiencia de la apertura de clases en nivel básico, es que no es un asunto que se tenga que con urgencia masificar el tema de las vacunas a menores de edad. Se les tiene que vacunar a quienes tienen otras enfermedades crónicas. Hoy el presidente de la República anunció una carta que le enviará a la Organización Mundial de la Salud para que agilicen el reconocimiento de otras vacunas que ya demostraron su eficacia y que por motivos geopolíticos están siendo frenadas o por Sí. asuntos burocráticos. También planteó que por los mismos motivos geopolíticos hay personas que estamos vacunadas con dosis de Sputnik, etcétera, y no podemos entrar a algunos países del G20, aunque están reconocidas estas vacunas por la Organización Mundial de la Salud. Hay que dar esas batallas para Sí. que este proceso de vacunar a las infancias no profundice el problema de la desigualdad de las vacunas en el resto del mundo. Bien. Lisa, ¿tú cómo ves esta decisión? Pues el debate sobre la vacunación de las infancias a nivel mundial sigue, desde luego, pero también pues vemos ejemplos en América Latina, en nuestra región de países como Chile y Uruguay, que ya están vacunando a las infancias, y otros países también de América Latina a infancias con comorbilidades. Pero ¿qué decir de esta decisión para México? ¿Cómo podría esto, digamos, cambiar la estrategia de vacunación en nuestro país? Híjole, yo tengo 3 puntos bien rápido. Lo primero que quiero celebrar es que en la sentencia de esta jueza haya efectos generales, es decir, porque al margen del tema vacunación y al margen de la población a la que se le vaya a aplicar, que serán los de 12 a 17 años, quiere decir que nuestro sistema de justicia sí está ya entendiendo el amparo como un medio para reclamar derechos humanos
y que cuando se están interpretando derechos, en este caso el derecho a la salud, los efectos no pueden ser privativos para quien hace la demanda de amparo, sino que tienen que ser generales, porque lo que está haciendo la jueza es interpretar la Constitución y el respeto a los derechos humanos primero, antes que los argumentos como de estricta legalidad del juicio de amparo. Entonces creo que esa es una muy buena noticia para nuestro sistema judicial, insisto, independientemente del tema que se haya tratado. Lo segundo que me gustaría aportar acá es que creo que en esta discusión muchos países, como los que tú mencionas, Mariana, han tomado la decisión de avanzar con esta vacunación en estas poblaciones. Es cierto lo que dice Eder, sin demasiada evidencia científica, porque en un inicio para todas las farmacéuticas los niños no formaban parte de los grupos de control, pero lo están haciendo frente al riesgo aumentado que significa la mutación tan rápida del virus y el esparcimiento de nuevas variantes. Y Brasil lo vio con una variante muy específica, India lo vivió, nosotros de alguna manera también la tercera ola la vivimos gracias justamente a la propagación de la variante Delta. Entonces no es una decisión fácil, pero creo que también se tiene que sopesar eso. Y tercer punto que me parece sumamente importante es que en un país como México, que tiene tanto embarazo adolescente, una de las cosas que sí está en las guías de vacunación de la OPS, de UNICEF, de la Organización Mundial de la Salud, pues es que hay que poner especial atención en las niñas y en las adolescentes que evidentemente por el patriarcado, por la violencia de género, por muchísimas razones, terminan embarazadas antes de que ellas mismas puedan decidir interrumpirlo, o muchas veces en contextos en donde no pueden. Entonces yo lo único que pondría aquí es sopesar que ese grupo en particular sí va a necesitar ser prioritario independientemente de que se recurra o no se recurra a la sentencia. Y con esto que dices, Lisa, retomo un poco lo que decías al inicio sobre los efectos generales de esta decisión por parte de este juzgado de distrito, y que hace algunas semanas, pues curiosamente, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, precisamente decía que le parecía, o él calificaba como desconsiderado que las familias que estaban presentando las demandas de amparo lo hicieran de alguna manera buscando una respuesta individual a un problema colectivo. Y ahora vemos pues que la respuesta llegó de manera colectiva, digamos, a un problema que sí, desde luego, no nada más es para una persona, sino para todas las infancias de nuestro país. Ana, ¿tú cómo ves esta decisión? ¿Qué implicaciones encuentras? Justo creo que este debate de la individualidad contra la colectividad, digamos, en una pandemia de las características que tiene la de COVID-19, es súper relevante y es lo que nos tendría que tener como justo en el centro de la conversación y lo que tiene que tener a los gobiernos, digamos, como elemento más importante de la política pública. Yo creo que ahí es donde hay que separar. Por supuesto que las personas y las infancias y las adolescencias tienen derechos de manera individual a acceder a cualquier esquema de salud. Sin embargo, un Estado, ¿no?, como mencionaba hace rato, que tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de las personas, tiene que tener, es decir, no podría negar el derecho al acceso a la vacuna, pero también creo que intentar imponer que esté dentro de la Estrategia Nacional de Vacunación y como una prioridad a ciertas poblaciones que probablemente las atiendan de manera posterior por esta serie de características que tiene particularmente la pandemia de COVID-19, creo que ahí es donde está la diferencia. Yo estoy de acuerdo, por supuesto, con que mientras se vaya avanzando, y también hay que decirlo, o sea, las decisiones que se toman en los organismos internacionales y sobre todo en los nacionales respecto a las posibilidades o no es decir, o a las garantías que tienen o no ciertas vacunas, tienen mucho que ver con intereses no nada más científicos, sino políticos y comerciales, como lo vemos con la aceptación o la no aceptación de vacunas como Sputnik o CanSino a nivel mundial, o con esta lógica de que solo Pfizer se puede aplicar a personas menores de 18 años, ¿no? Entonces, también creo que es importante no perder de vista que ese elemento está ahí y que es, yo creo que obligación de las autoridades sanitarias, por lo menos a nivel local, entenderlo de esa manera. Y también yo lo vería que el registro de menores con comorbilidades que se abrió el 1 de octubre en nuestro país lleva apenas 23,000 registros de 1,000,000 que se esperaban. ¿Esto qué quiere decir para mí? Pues que la gente en general, por supuesto que hay casos aislados, pero en general no están priorizando la vacunación de las niñas y los niños, porque una cosa es la transmisibilidad de la enfermedad y otra cosa es la probabilidad de que esta se convierta en grave. Y para las niñas y los niños y las adolescencias, mientras la evidencia científica lo que ha señalado es que no hay la probabilidad de tener un riesgo grave
con la enfermedad es infinitamente menor que la que tiene cualquier persona mayor de 18 años. Entonces, estos son para mí los elementos que se tienen que considerar. Por supuesto que esta instancia, que por cierto es la primera instancia del Poder Judicial, la que dicta, que los medios lo han dicho como el Poder Judicial tira la Estrategia Nacional de Vacunación y por supuesto que no es el caso. Pero esta primera instancia que lo determina, yo lo entiendo, porque jurídicamente, como lo dice Lisa, ¿no? Pues tienen que proteger los derechos humanos y además volver estas resoluciones de carácter general, pero creo que en la formulación de la política pública, es decir, no se nos puede negar a nadie el derecho a acceder a la vacuna, pero también las priorizaciones de política pública tienen otros elementos que no solo tienen que ver con los derechos humanos, sino de accesibilidad. Tenemos al día de hoy solo el 48% de la población a nivel mundial ha sido vacunada con una dosis, así que pues creo que hay que revisar qué es lo que mayor impacto tiene en la salud pública para una pandemia como esta. Alfredo, finalmente tú celebras esta decisión por parte del juzgado de distrito, y con esto que comenta Ana, pues ¿cómo se debería entonces priorizar la vacunación en nuestro país? Es que no somos quien para decirlo, o sea, ni somos los voceros del consenso científico mundial, y recordemos que estamos en una carrera, la humanidad lleva más de 1 año y medio en una carrera por la supervivencia, y los efectos en las distintas regiones del mundo han sido muy diferenciados. En México tenemos, como lo reveló la revista The Lancet hace un par de meses, México es el país en el que más infancias han quedado, más menores de edad han quedado en situación de orfandad a causa de la COVID. A mí me hace toda la lógica haber visto este proceso desde el planteamiento individual, porque pues, es la figura que hoy se tiene hoy por hoy para orientar cualquier política de gobierno, cualquier acto de autoridad hacia el respeto y la garantía de los derechos humanos. Esa es una cuestión que nadie puede poner a duda. Hace un mes, Miguel Augusto Castañeda, abogado fiscalista, fue el primer papá que logró para sus 2 menores de edad, sus 2 hijos, que se les vacunara. Se ordenó un juez en suspensión concedida al abogado Castañeda, que se vacunara a sus dos menores, y ojo, ahí hubo de hecho ya un incumplimiento de la Secretaría de Salud y de COFEPRIS, perdón, no, de la Secretaría de Salud para la aplicación de la vacuna, y ya hay ahí una ruta que no tiene mucho tiempo, no está muy despegada de esto que estamos viendo ahora. Y lo importante de lo que acaban de comentar Lisa y tú en esta disertación, que me gusta mucho, yo me quería centrar también en eso, es cómo pasamos de ese amparo individual a este amparo esta concesión que se otorga para efectos generales, porque es una forma muy, muy buena para explicar, muy fácil para explicar cómo cualquier política de gobierno, en este caso la política de salud, pues tiene que estar confrontada en todo momento con o a la luz de la Constitución y de los derechos humanos. Entonces, podemos decir nosotros muchas cosas. El Poder Judicial, que es quien resuelve, quien decide sobre estos asuntos, justo de armonizar realidad con los derechos humanos, está avanzando en esa dirección, y esa es la discusión que nos interesa. Y falso que no hay evidencia ya hay, como se ha dicho acá, en México está aprobada la vacuna Pfizer para los menores de edad. Ya podría empezarse a plantear la política de salud y vacunación Mariana, en adelante, ya a la luz de esta sentencia. Eder, sí, Mariana, vi tu mano levantada. Tenemos solo 10 segundos. Datos específicos. Se abrió ya el proceso de educación básica y no hubo brotes significativos de COVID. Ana nos está diciendo que se abrió el padrón de 1 millón de infancias que podrían vacunar, no se ha completado. Y solamente es Pfizer quien está promoviendo. Déjame hablar, compa. No, solo es Pfizer la que está ahorita certificando la vacunación para infancias. No hay un consenso en las compañías productoras de que ya se puede vacunar. La evidencia es que no es prioritario en este momento vacunar a infancias. Bien, pues desde luego que veremos la implementación de esta medida y si esto tiene alguna implicación o cambios en la estrategia de vacunación de nuestro país, y seguiremos discutiendo el tema en esta mesa. Por lo pronto vamos a una pausa y regresamos ya con la paparrucha, y para despedirnos de las y los panelistas, no te vayas.